Hace 5 domingos ya con hoy atrás, acerca de las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia. De hecho, yo les entregué a ustedes un boletín, el boletín pasado, donde están descritas las 5 doctrinas de la gracia. Estas 5 doctrinas de la gracia no se predican en la mayoría de las iglesias hoy día. ¿Por qué no se predican hoy día? Porque esas doctrinas de la gracia son el evangelio puro, que lamentablemente tengo que decirles, hace más de 150 años se perdió, pero que gracias a Dios se está recuperando. Me refiero al evangelio de la Reforma. Cuando Martín Lutero, Juan Calvino y otros personajes por allí se vinieron en contra de la Iglesia Católica, reformaron, porque duró más o menos casi 15 siglos, o 12 siglos, pero perdido totalmente en lo que se llamaba el catolicismo tradicional. Y entonces se restaura, y por eso se llama la Reforma. Y eso duró como 300 años. Y con la muerte de los pastores, de los promotores, de los herederos de esta parte, y con la llegada al mundo del pensamiento positivo, de la nueva era, de la valoración del hombre, entonces el evangelio comenzó a perder potencia, porque el evangelio de la gracia, hermanos, está interesado en salvar personas para llevarlas a la gloria eterna de Dios. Mientras que el evangelio humanista solamente quiere que el hombre se sienta bien aquí abajo. Esa es la gran diferencia. Por eso usted ve que la mayoría de los mensajes de hoy día en las iglesias y de los pastores, lamentablemente, ¿cuál es? Viva bien, exitoso, prosperado, buen hogar, buena salud, y toda la iglesia se va solamente hacia esa dirección. Y hoy yo tengo una palabra un poquito delicada, pero vamos ahí. Las doctrinas de la gracia son 5. Bueno, son 5, y de ahí se desprende todo el evangelio prácticamente. Dijimos, número 1, depravación total, o sea, la gracia vivificante. Número 2, elección incondicional, la gracia soberana, como Dios elige al hombre. Número 3, expiación limitada, veíamos esos 8 días, una gracia salvadora. Número 4, llamamiento eficaz o gracia irresistible, que es lo que vamos a ver hoy. Y número 5, preservación de los santos o gracia eterna, la veremos dentro de 8 días. Yo le dije, hermanos, que esto toca volver y volver. ¿Por qué yo predico esto? Porque una vez Dios me dio una palabra hace como 5 años, o un poquito más, en Hechos 20:24. Y el texto dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia. Cuando yo tomé esa palabra muy fuerte a mi espíritu, dar testimonio del evangelio de la gracia, yo entonces quise meterme a investigar sobre la gracia. Y le doy gracias a Dios porque cada día Él me está ayudando. Este año para mí ha sido uno de los mejores años, descubriendo más la gracia. Esta semana, cuando yo me metía en este tema, el número 4 que vamos a ver, del llamamiento eficaz, eso era, me sentía yo nadando, hermanos, en una gracia, en un mar de gracia de Dios, que me inquietaba por qué yo no vi esto antes. Y yo le oré a Dios que usted pudiera tener esa revelación, porque lamentablemente la gente no alcanza a entender esto, y entonces se pierden, hermanos, de una bendición tan grande, tan enorme. Entonces quiero decirle, el hombre estaba totalmente depravado, como lo dijimos. No es que el hombre estaba medio muerto, usted tiene que entender eso. El hombre estaba totalmente muerto en su pecado, espiritualmente muerto, inhabilitado, sin poder responder. Ahora, para recuperar ese hombre caído, Dios en Trinidad tiene que operar. Muy importante esto. Entonces, número 1, Dios el Padre, en unión al Hijo y al Espíritu Santo, en
en ese consejo eterno, que algún día hablaré del consejo eterno, ellos piensan cómo vamos a recuperar a esta raza caída, a esta raza que está perdida, depravada, que nunca va a venir a mí. Aquí la única manera es seleccionar a unas personas, y entonces el Padre entra en acción y el Padre dice, yo los voy a elegir. Y ahí entra, hermanos, lo que se llama la elección incondicional. La operación del Padre es que el Padre elige. Por eso Jesucristo dice, ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Entonces el Padre es el que toma la decisión, Dios Padre toma la decisión de hacer una elección de esa raza caída, y Él decide a quién le va a dar la gracia, a quién le va a dar la vida para que luego Él pueda venir a Cristo. Pero eso no es suficiente. Con la elección de Cristo no se puede salvar al hombre. Entonces entra Jesucristo y Cristo tiene que venir a una cruz a hacer una expiación. Y entonces Cristo, hermanos, muere en esa cruz para expiar, veíamos hace 8 días, o para quitar los pecados. ¿Pero de quién? Dijimos, no de todo el mundo, sino de aquellos que el Padre eligió. Los que el Padre escoge, los que el Padre elige. Entonces Cristo viene en esa cruz, derrama su sangre y muere por ellos. Amén. Y muere por los elegidos. Y ahí está la operación de Jesucristo. Ahora, necesita ahora la operación del Espíritu Santo. Y en este punto que voy a predicar hoy está la operación del Espíritu Santo. Porque está bien, el Padre elige y ya ahí el Padre operó, pero ahora Cristo va a la cruz y muere por ellos. Pero sabe, todavía no hay salvación. El Espíritu Santo tiene ahora que venir y operar. Por eso Cristo dijo, yo me voy, pero va a venir el Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a venir y a través del Evangelio, Él se va a encargar de ir a esos elegidos, a esos por los cuales Cristo murió, y Él va a venir y eficazmente los va a llamar. Y es la operación del Espíritu Santo ahora, llamando a esas personas para que puedan venir al arrepentimiento, para que puedan creer en el Evangelio. Como usted puede ver, la salvación es netamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso esta doctrina de la gracia, hermano, quien rechace esto realmente merece el infierno y mucho más. Porque es la obra de Dios, la obra soberana de Dios, cómo Él viene a intervenir para salvar al hombre. El problema es que muchos teólogos deterioraron esto y lo enseñaron mal. Pero Dios nos dio la gracia de recuperarlo. Amén. Entonces yo quiero hablar hoy del llamamiento eficaz, o llamado la gracia irresistible. Y tengo 2 preguntas para iniciar. ¿Es verdad o es verdaderamente el llamado de Dios irresistible? Cuando Dios llama a las personas al arrepentimiento, ¿será que ese llamado es irresistible o es un llamado resistible? ¿Será que la gente resiste a ese llamado o será que la gente no lo puede resistir? Bueno, eso lo vamos a ver. La segunda pregunta, ¿por qué unos rechazan el llamado y por qué otros no? ¿Acaso hay alguna diferencia entre las personas? ¿Es que son más inteligentes algunos? ¿Son más sabios, son más sagaces que cuando el Señor llama al arrepentimiento, a creer en Él? Entonces unos muy pocos, como más inteligentes, responden a ese llamado y vienen a Cristo, pero la gran mayoría sencillamente dice, a mí no me importa, déjeme acá donde estoy. ¿Por qué no todos responden? Claro, alguien me dirá por ahí, no, sí están respondiendo porque hay iglesias muy grandes. Les dejo esa inquietud, ¿por qué unos rechazan el llamado y otros no? Vamos a ver, y esas son las 2 preguntas que voy a contestar en este mensaje esta mañana. Quiero que miremos, así a manera de introducción, hay unos conceptos equivocados en el pueblo cristiano. Y si usted tiene esos conceptos equivocados, pues vamos a tratar de corregirlos hoy. Venimos a aprender la palabra de Dios, amén. Venimos a que Dios nos corrija.
Hay 4 conceptos equivocados en el pueblo evangélico que se los voy a decir. Número 1, la fe produce el nuevo nacimiento. Es el primer concepto equivocado. La fe produce el nuevo nacimiento. Y ese concepto yo lo tuve por muchos años, casi toda mi vida. Pero es al revés. Es el nuevo nacimiento el que me produce la fe. Claro, usted le dice a una iglesia que no tenga esta doctrina de la gracia y le va a decir, no, un momentico, es la fe la que me hace nacer de nuevo, pero aquí con la palabra de Dios es lo contrario, es el nuevo nacimiento el que te da la fe. Ahora, otro concepto equivocado, el hombre decide nacer de nuevo. Entonces, por eso a la gente se le dice, ay mire, nazca de nuevo, acepte a Cristo. Porque es un concepto errado. El hombre es el que decide nacer de nuevo. No, no es el hombre. Dios es el que decide quién quiere que nazca de nuevo. Y esa es la voluntad soberana de Dios. De hecho, Dios decide quién nace de nuevo. Y quien va a nacer de nuevo es el que Dios decidió hace mucho rato. Y lo eligió. De hecho, el que nace de nuevo es aquel por el cual Cristo murió. ¿Y por qué nace de nuevo? Porque el Espíritu Santo lo hace nacer de nuevo. Eso lo vamos a ver. Otro concepto equivocado. El hombre tiene la capacidad de creer y arrepentirse. Entonces a usted le van a decir, así como veíamos hace 8 días. Ah, no, si el hombre quiere, cree, y si no, rechaza. Si el hombre quiere, se arrepiente, y si no, rechaza, basándose en el libre albedrío, pero eso es equivocado. El hombre no tiene la capacidad de creer. El hombre no tiene la capacidad de arrepentirse. Dios es el que cuando le da el nuevo nacimiento, le da la capacidad para que crea, le da la capacidad para que se arrepienta. Es Dios el que le da la capacidad. Así que con esto estamos todas las muletillas que tenían los cristianos, esas confianzas en las cuales usted y yo descansamos, el Señor con la palabra nos las quita, para que nadie se jacte en su presencia, para que la gloria sea solamente para Él. Amén. Y otro concepto equivocado, el llamamiento a la salvación es igual para todas las personas. Entonces, es el concepto de libre albedrío. Por cierto, en el boletín que hoy usted se va a llevar, tengo una partecita de libre albedrío que quiero que la lea. Pero la gente con el libre albedrío dice, no, Dios llama a todas las personas por igual, sino que unos responden y otros no. ¿Cómo le parece que no? Lo vamos a mirar ahora, que hay 2 tipos de llamamiento. Dios no llama a toda la gente por igual. Hay un llamamiento general para todas las personas, pero hay un llamamiento específico para ciertas personas, que se llaman su pueblo, sus escogidos. Por eso la gente responde distinto. Y eso es lo que vamos a mirar en esta mañana. Pero antes de hablar de ese llamamiento general y el llamamiento interno, quiero explicarle entonces que están esos 2 llamamientos en la palabra. Hay muchos versículos, pero vamos a mirar solamente algunos. Tengo 20 textos esta mañana, vamos a ver si alcanzamos a mirarlos, si no lo miramos después. Pero vamos a ir a Mateo 20, por favor. Hoy quiero más como que mire usted la Biblia allí. Mateo capítulo 20, versículo 16. Mateo capítulo 20, verso 16. Ya le va a tocar correr porque yo avanzaré. Dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Qué dijo Jesucristo? Muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mateo 22:14. 22:14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces mire, ahí están los 2 llamamientos. Hay un llamamiento para muchos. Muchos son llamados. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los llamados? Todos aquellos a los cuales les llega el Evangelio. Entonces el Señor dijo, id por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces son los muchos. Muchos son llamados. El Señor los llama a arrepentimiento. Arrepiéntanse, crean al Evangelio. El Señor manda a todos los hombres a que se arrepientan. Ese es el llamado que Dios hace a todas las personas. Pero de todos esos, ¿cuántos son llamados? Pocos. La salvación no es para muchos. La salvación es para pocos. Estos días
Un muchacho me decía, un poquito quejándose, ¿no? El lunes encontré el mensaje y él me decía, tenemos que levantarnos, no puede ser que la iglesia equivocada sea más grande y las iglesias que tienen el evangelio verdadero sean tan pequeñitas. No puede ser que el diablo tenga más poder que Dios. No, eso tiene que cambiar. Yo le decía, usted no conoce entonces la palabra de Dios. Siempre la iglesia del diablo va a ser la más grande. Muchos son llamados, pocos los escogidos. La Biblia dice, entrad por la puerta estrecha, porque estrecho es el camino y angosta la puerta que lleva a la vida. ¿Y cuántos entran por ahí? Pocos, dice la Biblia. Pero ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. ¿Y cuántos entran por ahí? Todos. El evangelio no es para muchos. Yo me alegro de que aquí más o menos tenemos un promedio de 40 personas y yo no aspiro a tener una iglesia tan grande. Yo le digo, Dios mío, yo confío que tú me permitas llegar a unos 200 o 300 y sí, preparar hombres y mujeres que lleven la palabra y ojalá, antes de que me muera, ojalá en los 42 municipios del Valle del Cauca hubiera una iglesia y uno de ustedes sea un pastor. Amén. Sí. La idea es llevar el evangelio, hermanos, a donde más podamos y por qué no salirnos del valle a otras ciudades a fundar iglesias para que esté el evangelio allí y así sean 5 en esa ciudad o 10 o 20 que reciban la palabra y sean salvos. Eso es más que suficiente, hermano. Porque si uno se pone a buscar números y multitudes para que se queden con uno, ¿sabe qué toca hacer? Bajar el calibre de la palabra. Y ya no predicar de acuerdo a la Biblia, sino de acuerdo a lo que la gente quiere escuchar, si uno quiere que se queden. El asunto es que cuando yo predico así, muy pocos se quedan. Bueno, se quedan los que son. Primera de Tesalonicenses 1. Ahí está, ya lo habíamos visto la vez pasada, pero vamos a mirarlo otra vez. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 y 5. Ahí están los dos llamados. Y si usted entiende esto, hermano, oh, bendito Dios. Dice así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Hay una elección, dice, y Pablo dice, nosotros la conocemos, como Dios los eligió a ustedes. Ahora, ¿cómo los eligió? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El apóstol Pablo dice, a ver, ustedes son elegidos de Dios, y si usted notó, hay dos maneras de llegar al Evangelio. Una forma, llega ¿en qué? En palabras, Ese sería un llamamiento general, ese sería el llamamiento para todas las personas, donde predicadores van por todo el mundo, pero lo único que llega a esas personas es el evangelio ¿en qué? En palabras. ¿Sabe, hermano? El evangelio en palabras no hace nada. El evangelio en palabras lo único que hace despertar en las personas es el deseo egocéntrico de querer cambiar su vida. No tanto porque ama a Dios, no, sino porque quieren las bendiciones de Dios. Quieren recibir algo de Dios. Entonces, es un llamado. Y de ese llamado se han pegado la mayoría de las iglesias. Un llamado solamente de palabras, donde el hombre entiende esas palabras, donde las personas entienden eso en la mente, pero no pasa de ahí. Pero hay otra manera, otro llamado, y dice que son palabras de poder y palabras en el Espíritu Santo. Dice otro texto que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Acomoda lo espiritual a lo espiritual. Escuche, el Espíritu Santo, Él es espíritu. Él no acomoda lo espiritual a la mente. Él acomoda de espíritu a espíritu, porque Dios es espíritu. Ahora, por eso el apóstol Pablo, usted después busca y él dice, cuando fui a vosotros a llevarles el evangelio, yo no fui
con excelencia de palabras persuasivas, de humana sabiduría, para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿dónde? En el poder de Dios. Es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema? Si en esta iglesia solamente se predica el evangelio de palabras, entonces ustedes me van a besar a mí, me van a amar, me van a aplaudir, tantas cosas pudieran hacer, ¿verdad? Y se acomodan porque el evangelio de palabras predica al gusto del auditorio. Los motiva, los levanta, los despierta, les dice, hay tantas cosas que ustedes pudieran hacer. Pero el evangelio de poder, el evangelio del Espíritu Santo es diferente. Y ese evangelio llega al espíritu, al corazón de las personas. Y ese evangelio, ¿qué es lo que hace? Trae el cambio, trae la vida. Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y vida. Entonces, ese evangelio trae una vida interna, que luego la palabra es comunicada solamente a ese espíritu y es el que trae los cambios para Dios. El asunto aquí es que ese evangelio no le llega a todos. Ese evangelio de poder, ese evangelio del Espíritu Santo, que trae un nuevo corazón, solamente le llega a aquellos por los cuales Cristo murió. Solamente le llega a aquellos que son escogidos. Entonces hoy usted ve que hay una cantidad de gente congregándose en algunas iglesias solamente de palabras. Y el evangelio de palabras, usted se da cuenta, si quiere ya aprenda esto. Usted se da cuenta cuando es un evangelio de palabras, todo es para la humanidad, para lo terrenal. Todo es aquí abajo. La tierra, amante de la tierra. ¿Ah? Entonces, se olvidan, no, ¿cuál Dios, cuál Cristo, cuál salvación eterna, cuál vida eterna? Un predicador decía eso. Él decía ese cuentico de que ay, que el Señor viene, que por segunda vez, así decía por enlace, yo lo vi hace como 20 días. Decía, no señores, el reino de los cielos está aquí abajo, y yo le voy a predicar el del reino de los cielos de aquí abajo, ese que viene, no, ¿cuál viene? Ay, Padre Santo, yo, Señor, ¿qué es eso? Cuando la gente habla del reino de los cielos aquí abajo, no está hablando del reino de los cielos, está hablando del reino de los hombres, el reino de acá de la tierra. Creo que el martes o el jueves hablábamos de eso acá. Entonces ahí usted está viendo que hay dos tipos de llamados, un llamado general en palabras, y la gente solamente ve palabras, y van a estar toda la vida, aman a ese pastor, se enamoran de ese pastor, hasta se idolatran a ese pastor, porque el evangelio de palabras solamente es natural, ve lo natural, no ven a Dios, la gloria no se la pueden dar a Dios. En cambio el evangelio del Espíritu hace que un predicador como este se esconda, hace que un predicador como este, y hace que la gente solamente se levante a dar la gloria al único que la merece, que se llama Jesucristo. Amén. Le digo una cosa, hermano, yo no tengo poder en mí para cambiar ninguno de ustedes. Si alguno de ustedes puede cambiar, es por el poder, es porque el evangelio llegó en poder en el Espíritu Santo. Amén. Solamente por eso, así es que a mí no me echen la culpa de los cambios. Los cambios los hace el Espíritu Santo. Entonces, número 1, hoy voy a hablar del llamamiento general, el llamamiento externo o el llamamiento resistible. Porque sí, el evangelio se proclama, pero ¿cómo le parece que sí es resistido? Escúcheme aquí por favor, yo quiero que usted, porque voy a hablar del llamamiento eficaz o el llamamiento irresistible. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede resistir, pero hay dos llamamientos. Hay un llamamiento que sí se resiste, se puede resistir, y hay un llamamiento que no se puede resistir. Entonces, ¿cuál es el llamamiento que no se puede resistir? Es el llamamiento general, o el llamamiento externo que hace Dios a todas las personas, y ese se puede resistir. Le vamos a mirar ese llamamiento, cómo es resistido. Mateo 23. Mateo 23, 37. Y aquí está Jesús diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Usted puede ver eso, hermano? Matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Usted puede ver eso? El mismo Jesucristo, hermanos,
diciéndole a Jerusalén, yo los quise llamar a ustedes, los llamé, los quise tener a mi lado, pero no quisieron. Es un llamamiento que se resiste, la gente resiste ese llamamiento. Escuche, ¿quién es el que resiste ese llamamiento? Los que no son escogidos, como veíamos hace 8 días. Esa gente resiste el llamamiento. De hecho dice, apedrea a los profetas. Esa gente se viene en contra de los verdaderos profetas de Dios. Los apedrea, dice, mata a los profetas. Juan 5. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5. Este es bien tremendo. Vamos a leer desde el 38. Juan 5, leamos desde el 37 para coger la idea. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ahora mire lo que dice Jesús, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, nunca, dice, nunca. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, ¿sí ven? No tienen la palabra morando en ellos. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis, o sea, ustedes no creen en Cristo que fue enviado. Ahora mire el 39, más fuerte, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Lo vio? No quieren venir a mí. Jesucristo vino y les predicó el Evangelio, pero ellos no quisieron creer. Ahora Jesucristo dice, aún yo veo que tienen la Escritura, la escudriñan, la conocen, y aún ustedes se dan cuenta que en esa Escritura hay una palabra de vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, pero ¿qué dice Cristo? Y no queréis venir a mí. ¿Para qué? Para tener vida. Escuche, léalo bien el 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cómo así? Es que ellos tenían una vida natural, y en esa vida natural ellos no podían creer. Por eso ellos no querían venir a Cristo, que era el que les ofrecía la vida verdadera. ¿Cuál es la vida verdadera? La vida de Cristo. ¿Cuál es la vida verdadera? La vida del Espíritu. Pero escuche, hermano, la depravación del hombre lo lleva a ese punto. Míreme lo que le voy a decir. Yo esta mañana oraba con esto. Por favor, no se me van a desconcentrar. Mire lo que le voy a decir. Yo oraba esta mañana con este versículo. Yo le decía, Jesucristo, esta gente no quiso venir a ti, pero yo veo en una ocasión que tú alimentaste 5,000 hombres, sin contar las esposas, sin contar los niños, o sea que más o menos ¿cuántos eran? Unos 20,000. Jesucristo tuvo en una ladera 20,000 personas, les compartió la palabra, les hizo milagros, les hizo señales, los alimentó. Pero Jesús se queja ahí de que dice, no quieren venir a mí. El punto es que cuando Cristo muere, resucita y asciende al cielo, ¿cuántos habían en día de Pentecostés? 120 personas. ¿Cuántas personas realmente se convirtieron al Evangelio en el ministerio de Cristo de 3 años y medio? 120 personas. ¿Cuántas personas nacieron de nuevo en el ministerio? Estoy hablando del Hijo de Dios, en el ministerio de Jesucristo. Ningún hombre hizo las señales que Cristo hizo. Ningún hombre pudo hacer, jamás un profeta, jamás un hombre de Dios ha podido hacer y jamás lo hará lo que Jesucristo hizo. Nadie ha caminado en el agua como Jesucristo caminó. Nadie resucita a Lázaro como Cristo lo hizo. Nadie multiplica de 2 panes y 5 peces y le da de comer a 20,000 personas. Dígame, ¿quién ha hecho eso? Sin embargo, la gente no creyó en Cristo, porque el Evangelio no les llegó a ellos en el Espíritu para cambiar sus vidas. Quiere decirle que solamente en el ministerio de Jesús hubo solamente 120 personas que nacieron de nuevo y por eso respondieron al Evangelio y por eso pudieron llegar a Jesucristo. Porque la gran mayoría, escuchen hermano, la gran mayoría no quisieron ir a Cristo. Míreme lo que le voy a decir y no se asuste. La gran mayoría de los que hoy se congregan
no quieren ir a Cristo. Usted dice, no, aquí en Cali hay iglesias como de 15,000. Yo esta mañana pensaba, Dios, ¿cuánta gente habrá en Cali que se congregan en las iglesias? ¿Cuántas iglesias grandes habrán de 15,000 personas? Yo no sé si hay una que tenga más de 15,000, yo no sé, no sé. De pronto usted sabe mejor, yo no sé. Pero supongamos, Cali tiene más de 2 millones de habitantes. Y le garantizo que, hablando de todos los que se congregan evangélicos, no llega a 150,000. No llega. Así de que ni siquiera el 10% de los caleños son cristianos, entre comillas, o por lo menos se congregan. Ahora yo pregunto, ¿será que esa gente va buscando a Cristo? La Biblia dice aquí, Jesucristo dijo, y no queréis venir a mí. Escuche, una cosa es ir a Cristo y otra cosa es ir a una de esas iglesias. Mucha gente se congrega hoy día en esas iglesias, pero no van a Cristo, van a esa iglesia, porque en esa iglesia les hablan de milagros, de señales, de prodigios, de prosperidad, les hablan de un buen matrimonio, de cómo criar los hijos, les hablan de cómo levantar las empresas, de cómo ser prósperos, de cómo ser exitosos. Así de que esa gente no va a Cristo, esa gente va buscando algo de Dios para ellos, mas no van buscando a Dios. Cuando Jesucristo dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, Él está hablando del nuevo nacimiento. Él está hablando de la regeneración. Dice, no quieren venir a Cristo para que les dé vida. Hermanos, no es a una iglesia. Una cosa es ir a una iglesia, otra cosa es ir a Cristo. Cristo tiene la vida. Pero también el hombre tiene una vida, y si el hombre ama esa vida natural, si yo amo la vida, amo lo que tengo, amo mi negocio, amo mi hogar, amo todo eso, lo que tengo, y estoy satisfecho, entonces yo no quiero la vida de Cristo. ¿Para qué? Por eso Dios muchas veces tiene que traer insatisfacción a mi vida natural, a ver si de repente yo trato de mirar, y Dios viene y despierta mi vida para que yo vea la vida de Cristo a través de esa cruz, y comience a enamorarme de la vida de Cristo. Y son muy pocas las personas, yo espero que en esta iglesia no, pero son muy pocas las personas que buscan la vida de Cristo. Entonces, usted está viendo allí que ese llamamiento general, por lo general, es rechazado. La gente no quiere venir a Cristo. Están yendo ya casi el mundo, hay avivamiento en América Latina, iglesias muy grandes. Eso es mentira, no hay avivamiento. Cuando yo miro por televisión esas iglesias grandes de avivamiento y yo veo el pastor, ¿qué les está predicando? Yo digo, no hay avivamiento. Hay avivamiento, sí, de la vida natural y de la vida terrenal, pero no hay avivamiento de la vida celestial, de la vida de Dios no hay. Y es muy diferente, muy distinto eso. Hermanos, yo les estoy hablando del evangelio de verdad. Les estoy hablando de la gracia de Dios. Les estoy hablando de lo que es la vida de Cristo. Ahora mire, Juan 3. Allá que estamos en Juan, devolvámonos un poquito. Juan capítulo 3. Hace 8 días veíamos 16, 17 y 18, pues ahora completémoslo, 19 y 20. Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo. La luz vino al mundo. Y los hombres amaron la luz. ¿Qué dice ahí? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué causa? Porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Mire, la gente dice, no, ¿cómo se le ocurre? La gente ama a Dios. Eso es una vil mentira. Por eso me gusta esta palabra, me gusta este evangelio, porque este evangelio pone el dedo en la llaga y le dice a la gente lo que realmente son. Esa gente que dice que ama a Dios es mentira. ¿Usted cree que si la gente amara a Dios el domingo que van al culto y luego entre semanas se emborrachan y luego entre semanas se van tras las drogas y luego entre semanas se van tras el sexo ilícito, y se van a trampear y van a ver cómo roban al amigo, cómo roban al vecino, cómo tratan, calumnian, chismean? ¿Usted cree que realmente ahí está Dios? Eso es tinieblas. Pero yo aquí no le puedo hablar diferente, porque a muchos pastores no les importa cómo vive la gente en su casa, solo les importa que les traiga dinero. Pero ese no es el evangelio es que toca su vida, y Dios dice, yo ya vine como luz.
Pero la gente está en tinieblas, son malos, depravados y por eso aborrecen la luz y no quieren venir a la luz. Se están rechazando, eso se llama el llamamiento que es rechazado, resistido por la mayoría de la humanidad. Lo rechazan. Y miren lo que sigue diciendo, verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Y quiénes hacen lo malo? Pues todos. Ya dijimos la depravación total. Toda la gente hace lo malo y no quieren venir a la luz. Ahora, mire este llamamiento general que es resistido. Hechos 7:51. Ahí está el diácono Esteban, predicando acerca de Jesucristo. Y a tal punto llega esto. El rechazo por Cristo, el rechazo por la verdadera palabra de Dios, el rechazo por la doctrina de la gracia, llega a tal punto que Esteban se predica un tremendo discurso, y mire el versículo 51, le dice, duros de cerviz. La cerviz es que no se doblegan ante Dios, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Sabe por qué ellos resisten el Espíritu Santo? ¿Sabe por qué ellos resisten la palabra? ¿Sabe por qué esta gente resiste la gracia de Dios? ¿Por qué? Porque son incircuncisos. La palabra incircunciso indica no han nacido de nuevo, no son regenerados. Usted puede pensar esta mañana, hermanos, ¿cuántas veces usted resistió el Evangelio? Yo lo resistí muchas veces. Desde pequeñito lo resistí. Y si no, pregúntele a mi mamá, que ella hasta me obligaba para ir a la iglesia cuando era pequeño. Aún cuando entré a la iglesia y comencé a ser religioso y aún a predicar y a pastorear, pero yo resistí el Evangelio de la gracia. Cuando yo miraba un poquitico, no, yo quiero lo que tengo. Yo les he dicho, cuando Dios comenzó a hablarme de que en la cruz había llevado todos los pecados, que en mi corazón tenía que estar más blanco que la blanca lana, y ese mensaje llegó a mi vida y esa palabra, yo la resistí casi por 2 años. De hecho fue más, porque cuando llegó esa palabra en el 2001, me acuerdo, yo estaba caminando un poquitico tratando de investigar eso, pero de repente llegó un pastor y prácticamente me atrapa y me voy con él a un ministerio por 5 años. Después me salgo de allí y trato de volver otra vez a ver en esa cruz. Hice un estudio averiguando sobre el pecado. Señor, yo quiero saber bíblicamente lo del pecado. Una Biblia viejita que tengo allí con un color verde, subrayé todas las palabras de pecado y por 2 años yo resistí a eso. Porque yo decía, no, yo soy pecador, y en mi pecado está en mi corazón. ¿Cómo no puedo creer que Cristo en esa cruz lo dejó? No puedo creer que Cristo lo llevó. No, el pecado está en mí todavía. Y resistí eso por 2 años. Así que yo entiendo, hermanos, cuando yo predico esta palabra, yo entiendo por qué muchos ahí sentados la resisten. Muchos quisieran salir corriendo, muchos dicen, bueno, está bien, me aguanto todo el mensaje, pero por aquí no me volví a ver. Porque la gente resiste el Evangelio. ¿Por qué lo resiste? Porque no ha nacido de nuevo. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, resiste el Evangelio, resiste la palabra de Cristo. Por eso usted sabe que en esta iglesia hablamos mucho del nuevo nacimiento. Porque yo le digo, Dios, si tú me permites tener aquí que la mayoría de esta iglesia haya nacido de nuevo, es una garantía. Pero el que no ha nacido de nuevo no entiende al predicador, no entiende la palabra, se va preguntando tantas cosas, yo no sé, no, esto no es así, y fuera de eso, en vez de preguntarle al pastor que Dios le ha permitido que se meta aquí, se van a preguntarle a otros por fuera, y los agarran y los sacan prontico. Entonces, ¿por qué duros de servir? Son incircuncisos de corazón y de oídos. Mi oración es que Dios pueda circuncidar el corazón a cada de las personas. Él circuncidó el mío hace más de 5 años, gracias a Dios. Y cuando circuncida el corazón, circuncida los oídos, circuncida los ojos, y comienza uno a ver lo que antes no veía. Cosas que ojo no vio ni oído yo, comienza a ver y comienza a oír. Amén. ¿Quién está viendo algo acá? ¿Quién está oyendo algo acá?
Corazón circuncidado ya. ¿Y cómo yo sé que fui circuncidado? Pues yo le pregunto, ¿está entendiendo el Evangelio? ¿Ah? ¿Quiere buscar más de ese Evangelio o quiere huir del Evangelio? Si usted quiere buscar más de ese Evangelio, es una seña. Si usted quiere llegar a su casa y esta palabra ¿qué hace? Hace que usted lea más la Biblia. Esta palabra ¿qué hace? Hace que usted busque comunión con Dios. Esta palabra ¿qué hace? Hace que usted se rechace a sí mismo y diga: Dios, yo estoy cansado con esta vida que llevo tan raquítica espiritual. Señor, por favor, yo quiero más tu vida. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que fuimos llamados, predestinados para ser santos. Amén. Solo veíamos, sí, que una persona llamada, ella busca la santidad cada día en su vida. Número 2, fuimos llamados, predestinados para ser conforme al Hijo de Dios. Así de que un llamado, uno que nació de nuevo, es lo único que quiere cada día, es parecerse más a Jesucristo, no al mundo. Por eso cuando alguien está aquí y viene y lo veo, pero de repente veo que es lo mismo venir aquí como ir a una fiesta, yo digo: Dios, ¿qué pasa? ¿Ah? El pastor es muy duro, me dicen a mí. Aquí se ha ido mucha gente que dice: no, usted predica muy duro, usted es muy fuerte. Trátelos con amor, con cariño. No, yo los trato con amor, con cariño, pero cuando yo predico, hermano, tengo que ser así. Porque aquí estamos bregando con un corazón impío que no ama a Dios, para que Dios le dé la gracia y le cambie ese corazón. Amén. ¿Qué hacer entonces para dejar de resistirle? Ya no voy a ir a esta cita porque se me fue el tiempo. ¿Qué hay que hacer? Entonces, si la gente resiste, si hay un llamado de que arrepentidos, dice el Señor, creer en el Evangelio, pero la gente no se arrepiente, la gente no cree en el Evangelio, ¿qué hay que hacer? Entonces, escuche, es Dios. Usted después busca Jeremías 31:18, pero ¿sabe qué dice Efraín? Era el que estaba allí. ¿Y sabe qué dice Efraín? Señor, dice: conviértame a mí, conviérteme y yo me convertiré. Efraín entendió que la única manera era que Dios lo convirtiera a él. Y una vez Dios lo convierte, dice: entonces yo ahora me convierto. Porque Dios tiene que cambiar el corazón para poner en nosotros el deseo, el querer, y ahora sí nosotros caminar hacia Dios, porque Dios cambió el corazón. Y usted conoce el otro, Ezequiel 36:25, aquí hace rato no lo enseñaba, pero aquí lo hemos enseñado hasta la saciedad. Ezequiel 36:25, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Y luego dice: y cambiaré ese corazón de piedra por uno de carne, quitaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y luego dice: cuando el Señor viene, y Él es el que quita el corazón de piedra, y Dios es el que pone un corazón nuevo. ¿Sabe que con el corazón nuevo con qué viene? Viene con el Espíritu Santo, porque dice: y pondré dentro de él mi espíritu. Escuche, Dios cambia el corazón, es la promesa. Dios cambia el corazón, Dios pone el espíritu de él dentro de ese corazón nuevo, que es el mismo corazón de Dios. ¿Y sabe qué dice después? Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién es el que va a hacer que Orlando pueda caminar en la palabra de Dios? Él, el Dios es el que lo hace. ¿Cómo lo hace Dios en mí? Él no lo va a hacer en mi corazón depravado. Él tiene que venir primero y cambiar mi corazón depravado por un corazón nuevo, donde en ese corazón nuevo Él pone su espíritu, que es la capacidad para yo poder caminar, y luego Dios me dice: aún yo por mi espíritu, yo voy a hacer que usted camine. ¿Por qué mucha gente no puede caminar? Aunque van a las iglesias, pero son impíos. ¿Por qué Orlando por más de 24 años se congregó en muchas iglesias, pero vivía como un impío? Claro, no hacía las cosas que hacen los impíos afuera, aclaro, pero internamente era un impío. Y las cosas malas que hacía las tapaba, las camuflaba. ¿Por qué? Porque el corazón no había sido cambiado. Y aunque yo trataba de guardar la palabra, yo nunca podía. La cumplía unos mesecitos. ¿Por qué hay una deserción ahora mismo de las iglesias? Mucha gente está desertando del cristianismo porque ellos por años han tratado de vivir en santidad, pero no pueden. Ellos por años han tratado de guardar el evangelio, pero no pueden. ¿Por qué? Porque lo están haciendo
desde un corazón depravado y malo. Pero si Dios viene y cambia ese corazón y pone el Espíritu, Dios pone la habilidad, pone la gracia para que las personas puedan caminar en el Evangelio. Amén. Por eso, la salvación es de principio a fin, es de Dios. Amén. Es de Dios. Y Juan 3:3, usted lo conoce, Jesucristo habla con Nicodemo, ¿y qué le dice? Si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y luego le dice más adelante, si usted nace de nuevo, ahora sí puede entrar al reino. Nadie puede entrar al reino de Dios si primero no lo ve. Hoy día la gente, ay, usted ya entró al reino de Dios, pero no lo han visto. Entonces no es el reino de Dios. Cristo lo deja claro, antes de entrar al reino de Dios tiene que ver, y antes de ver tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el hombre está espiritualmente muerto. Y si el hombre espiritualmente está muerto, él no ve el reino de Dios, él no puede entrar al reino de Dios. Él puede ver la palabra natural, y él puede entrar a una iglesia natural, pero jamás entrará a la iglesia de Dios. Y nosotros estamos aquí para preparar gente que entre a la iglesia verdadera de Dios, no a la iglesia de los hombres en la tierra. Usted puede pertenecer a una iglesia terrenal, usted puede ser líder inclusive en una iglesia terrenal, pero así con toda iglesia irse al infierno. Si no ha nacido de nuevo, no entrará al reino de los cielos. ¿Y quién da el nuevo nacimiento? Lo da Dios. ¿Y cómo lo da? Por medio del Espíritu Santo. ¿Usando qué? La palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer si no he nacido de nuevo? Siga viniendo a escuchar la palabra. Yo estoy convencido que nací de nuevo. Yo estoy convencido del llamado que Dios me dio. Así de que estoy convencido que Dios me da una palabra. Así de que si usted viene aquí, Dios le da la palabra para que nazca de nuevo. Si no ha nacido de nuevo. Y el que ya nació de nuevo, ¿qué pasó? Bueno, pues usted está caminando a santificarse más. Porque el que es santo, ¿qué? Santifíquese más. El que es justo, ¿qué? Practique la justicia. Y ese cuentico de que, ya soy salvo, entonces hago lo que me da la gana. No, eso indica que no es salvo. Es un llamado a santidad. Eso ya es para los creyentes, después hablaremos. Ahora, número 2, llamado especial, interno o irresistible. Creo que hablé mucho sobre ese llamado general, por eso se resiste la palabra, por eso se resiste el evangelio. Vamos, ¿cuántos de ustedes han evangelizado y la gente le ha resistido? ¿Cuántos de ustedes han invitado a la gente a que venga a la iglesia y le ha resistido? ¿Sí o no? ¿Qué hace la mayoría de la gente? Resiste, yo por allá no voy, ya esa iglesia no voy, yo no sé qué, o lo otro, sí yo voy, y digan, algo me pasó y no vino. Resisten. Ay, mire hermanos, si esa gente resiste, Dios se le predica el evangelio, se les habla del reino, resisten la palabra, ahora usted me va a decir, ¿cómo es posible que Dios los envíe al infierno? ¿Me oyó? Escuche hermano, si esa gente desde que nació hasta que se murió, toda la vida rechazaron a Dios, rechazaron la palabra, rechazaron el evangelio, y ahora viene alguien por ahí, no los puede enviar al infierno. La razón por la cual van al infierno es porque la ira de Dios está ahí. ¿Sabe qué es lo único que quita la ira de Dios? Lo veíamos hace 8 días, que aplaca la ira de Dios, la propiciación. Lo único que aplaca la ira de Dios es la propiciación. O sea que Cristo fue propicio a mis pecados. Quiere decir que la ira del Señor se quitó de mí. ¿Por qué? Porque hubo una justificación. ¿Qué quiere decir eso? Que en la cruz del Calvario Cristo pagó la deuda de Orlando, del pecado que Orlando había cometido desde que nació hasta que murió. En esa cruz Cristo pagó la deuda y le dice, Orlando, y te voy a entregar un certificado. Y usted con este certificado en la mano, ¿se acuerda cuando veíamos la película de qué? El progreso del peregrino? Entonces usted tiene el certificado. Entonces Dios le dice, Lina, te justifiqué en esa cruz, te doy el certificado, cójalo. Este es el certificado, y usted, ese es el certificado de justificación. Entonces viene el diablo y le va a decir, Lina, estás en pecado, levánteme la mano. Tiene el certificado de justificación. ¿Qué quiere decir? Alguien ya pagó y le dieron la libertad. Es parecido, hermano, como cuando una persona comete un delito y lo llevan a la cárcel. Él tiene 2 opciones. O muere,
pena de muerte o se va a la cárcel a pagar. Pero ¿qué si paga 30 años, 35 años de cárcel y cuando termina, qué le dan? Cuando terminó, cuando sale, ¿qué le entregan? Un certificado. Y le dicen, mi hijito, usted tiene este certificado. Donde quiera que vaya, tiene este certificado. Y entonces se encuentra con alguien y dice, usted es un asesino. Y dice, mire, ya pagué la deuda, mijo. Usted es un criminal, mire, ya pagué. Donde quiera que vaya el certificado, mire, sí, yo lo maté, pero lo pagué 30 años en la cárcel. ¿Cómo le parece? El asunto es que usted no pagó. Cristo pagó por usted. Los delitos suyos que cometió Cristo los pagó. Entonces Cristo le entrega el certificado, se llama justificación, y usted ahora tiene el certificado ahí. Y cuando el diablo le diga pecador, le dice, jeje, tengo el recibo, tengo el ¿cómo se llama? La justificación. Tengo el boleto que me dice que yo no debo nada, que alguien pagó por mí la deuda. Delante de Dios usted llega allá y Dios lo mira y le dice, uy, y ese pecado, mire, tengo el certificado, porque Cristo en la cruz dijo, consumado es. Y usted, ¿qué le va a decir Dios? No debe nada, puede entrar acá. Pero hay otro que va a llegar allá, Dios llega allá y que, Señor, aquí estoy, hice buenas obras, y le dice, ¿y cómo está su corazón? Lleno de pecado. Mi hijo, a pagarlo en el infierno. ¿Por qué? Porque no tiene el certificado. ¿Por qué? Porque Cristo no murió por usted, no le pagó la deuda a usted. Y fuera de eso, le prediqué el evangelio, fuera de eso, lo llamé y siempre resistió, nunca quiso venir, entonces merecedor del infierno. Ahora vamos entonces. Número 2, el llamamiento especial, interno o irresistible. Este es de carácter especial, es solo para los escogidos. Dios llama solamente a los escogidos, por eso ellos responden de una manera irresistible. ¿Qué quiere decir esto? Míreme hermano. Todos nosotros aquí estábamos depravados en pecado. Y el Señor nos llamaba. Y nosotros resistíamos, yo resistía. Pero llegó un momento donde Dios entró a mi vida y cambió mi corazón. Llegó un momento donde Dios entró a su vida y cambió su corazón. Le dio un nuevo nacimiento. Y entonces con ese nuevo nacimiento Dios lo llama y usted inmediatamente, ¿dónde es, Señor, que yo voy? ¿Sí? Ese se llama el llamamiento irresistible. O sea, cuando Dios le cambia el corazón a una persona y Dios lo llama, esa persona corre hacia el Señor. ¿Por qué? Porque a él se le abrieron los ojos. Y él que comenzó a mirar, soy depravado, pero Cristo en esa cruz hizo una obra, yo voy a apropiarme de esa obra de Cristo. Y él corre a esa cruz en arrepentimiento y en fe, para recibir el perdón, para recibir la nueva vida de Cristo y comenzar a caminar en la fe. En el justo por la fe vivirá. Amén. Le voy a mostrar la persona, el mayor ejemplo de un llamado irresistible en la Biblia. ¿Usted sabe quién es? El apóstol Pablo. Fue el que más resistió el evangelio. Vamos a mirarlo un momentico en Hechos capítulo 9, ya que estamos ahí en Hechos. Quiero leerlo para que usted mismo se imagine lo que estaba pasando. El apóstol Pablo dice que se crió a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue uno de los mejores exponentes de la ley. Y el apóstol Pablo conocía la ley al derecho y al revés. Y cuando viene Cristo, el apóstol Pablo rechaza a Cristo, es irresistible, lo resistía. Al punto que él dijo, yo voy a perseguir a Cristo y voy a acabar con esos cristianos. Y entonces mire, Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de ese camino, ¿vio? De ese camino, o sea, los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Ahora mire lo que pasó. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Sabe que a Pablo, un predicador como Orlando, jamás lo pudiera convencer? Si Pablo estuviera aquí, me tiraría piedras, me agarraría. No, ningún predicador pudo convencer a Pablo, ningún discípulo pudo convencer a Pablo. Es más, le voy a decir, ni siquiera Cristo en carne lo pudo convencer.
Pero Cristo dijo, está tan durito, espéreme, yo muero y resucito, voy al cielo y espéreme que yo me encuentro con él a ver qué va a hacer. Y cuando Pablo va como muy todito resistiendo a Dios, se le aparece un resplandor que él no pudo ni resistir. Y mire lo que pasó. Verso 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Preguntó, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús. Uy, imagínese eso. A quien tú persigues. ¿Cómo? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, usted mismo se está haciendo daño al perseguirme. Porque usted está persiguiendo como a un aguijón. Es como usted tratar de darle patadas a un hierro. Pero a un hierro puntudo. Coja usted puntillas, clávelas a una tabla que salgan así unos puntillones y coja usted con el pie a pegarle. Eso es dar cosas contra el aguijón. Eso es lo que le está pasando a Pablo. Y él se asusta y se aterra. ¿Quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Verso 6. Él temblando y temeroso, oh santo Dios, digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Usted después lee. Pero Pablo, sin chistar, se fue. Dice que entró a un lugar donde había un ancianito, creo que llamaba Ananías, y por primera vez se deja imponer las manos de Ananías, y recobra la vista, y luego él a los 15 días está tratando de ir a Jerusalén, y trata de meterse al cristianismo, donde hay una sinagoga de cristianos, y la gente lo mira así, ¿y este quién es? Y la gente comienza a murmurar, ¿ese no era el perseguidor? ¿Cómo ahora está a favor si antes estaba en contra? No entiendo, ¿por qué ahora defiende lo que él antes perseguía? Y hubo una confusión en la gente, y él tuvo que salir, porque muchos de los mismos cristianos lo querían, ahora lo vamos a vengar. Porque ese Pablo mató a muchos, ese Pablo persiguió a muchos y los tiró a la hoguera y tantas cosas. ¿Qué cosa hizo contra el cristianismo? Y ahora, ¿cómo así que está defendiendo? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo llamó, Jesucristo lo llamó de una manera tan eficaz que cuando el Señor se le aparece, Él solamente dice, ¿quién eres, Señor? Me importa saber solo quién eres tú. Y ya sé quién tú eres, qué hiciste en esa cruz por mí. Ahora dime qué quieres que haga, porque yo te digo algo, yo te sigo. Y lo que me digas que haga, eso hago, Señor. Eso hago. ¿Cómo yo sé que alguien nació de nuevo? Muy sencillo. Porque cuando él recibe el llamado de Dios, él dice, Señor, aquí estoy dispuesto para ti. ¿Qué quieres que haga? Y él, de una manera irresistible, sin resistir ese llamado, comienza a caminar para el Señor. Comienza a hacer la voluntad de Dios. Él no le va a poner peros al Evangelio. Él no le va a sacar excusas a venir a un culto, ¿no? Él no se va a tratar de involucrar en las cosas de este mundo, sino que él va a decir, Señor, antes ayúdame a zafarme lo más que pueda de las cosas de este mundo, pero yo voy contigo, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Sigue cómo es el llamado de efectivo, el llamado de eficaz? Una gracia irresistible, hermanos. No hay mucha gente que se levanta a decir, no, el hombre tiene libre albedrío y el hombre puede decidir. No. El hombre en su libre albedrío, que no es libre albedrío, es un esclavo albedrío. Eso lo vamos a ver el martes, en 15 días. Es un esclavo albedrío. El hombre en su esclavitud, porque no, el hombre no tiene libre albedrío, el hombre tiene un albedrío esclavo. Y el hombre en ese esclavo albedrío lo único que hace es ir al mal, pecar. Lo único que hace es ir al mal, pero cuando el Señor viene y le da el nuevo nacimiento, le da la libertad, le da un nuevo, ahora sí el libre albedrío lo tiene, y por tener el libre albedrío, él no escoge lo malo, él escoge lo bueno, que se llama Dios, y va a caminar hacia Dios. Si usted quiere saber sobre el libre albedrío, aquí está, al final le entregamos el boletín, y usted lo puede llevar. Mire Dios cómo trabaja en ese llamamiento. 2 Corintios 4:6. Por eso yo necesito predicar esto después, más despacio. 2 Corintios 4:6.
El tiempo se le va a uno. Mire, porque Dios que mandó, ¿quién fue el que mandó? Dios. Dios es el que manda. Dios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Usted puede pensar en Génesis 1:3. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ahora mire, Dios, el que mandó, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Aquí está la hermana Luz Marina, resistiendo a Dios todo el tiempo. Iba a la iglesia, pero resistía a Dios. Pero ella era una elegida. Entonces Dios tuvo que venir con el Evangelio y mandar, Dios mandó a ese corazón, le mandó la luz. Y ese corazón, ¿qué va a hacer? Va a resplandecer. ¿Para qué? Para la iluminación del conocimiento de Dios. ¿Sabe por qué mucha gente no puede entender la doctrina de la gracia? No puede entender el Evangelio, la obra de Cristo, porque Dios no manda que ese corazón sea iluminado. Si Dios ordena, porque usted es un escogido, yo creo que usted es un escogido porque está viniendo, amén, está buscando a Dios. Si usted es un escogido y de pronto está viniendo aquí, pero todavía no entiende el Evangelio, ¿sabe qué va a hacer Dios? Dios va a mandar, a través de la predicación, Dios va a mandar a que ese corazón se ilumine. Cuando el corazón es iluminado, o sea, nace de nuevo, es regenerado, él va a poder entender ahora el Evangelio. Muy parecido a Isaías 55, creo que 9 o 10. Dice, como desciende del cielo la nieve y la lluvia, ¿y qué pasa? Y riega la tierra. ¿Y qué dice? Y la hace germinar. ¿Qué hace la lluvia? Cuando riega la tierra, la hace germinar. Pregunto, ¿la tierra germina por sí o necesita la lluvia? Necesita la lluvia y la hace germinar. Ahora dice Dios, así es mi palabra, que sale de mi boca. No que sale de la boca de un predicador, sino que sale de la boca de Dios. Así es mi palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a él vacía, sino que hará lo que yo quiero. Ahora yo pregunto, ¿será que la palabra de Dios predicada a todas las personas hace lo que Dios quiere? No, no. La palabra se predica a todas las personas, pero esa palabra no hace lo que Dios quiere. ¿Sabe cuál es la palabra que hace lo que Dios quiere? Aquella palabra que Él envió a un corazón para cambiarlo, y cuando ese corazón es cambiado, regenerado, entonces ahí en ese corazón se hace, la palabra cumple el propósito que Dios quiere. Recuerde que cuando el Evangelio es predicado, Jesucristo lo dijo, yo ya hablé de esto, cuando estábamos en la otra casa hablé de esto, dijimos que hay 4 terrenos. El Evangelio se predica a todas las personas, pero es que hay 4 terrenos, hay 4 corazones diferentes. Entonces hay gente que su corazón es como el camino. El Evangelio le llega, pero ¿qué hace él? Ay, tan bonito, ay, sí, tan bonito, pero se va y olvida. Hay otros que tienen el corazón como la piedra. Les gusta el mensaje, les gusta el Evangelio, tratan de caminar, pero su corazón es de piedra. Por eso cuando calienta el sol, dice que la palabra que estaba en ellos se muere, se marchita. Y hay otro corazón que es muy parecido al de un creyente, el corazón de los espinos. El Evangelio es predicado y claro, lo reciben y parece que el Evangelio comienza a levantarse, pero el asunto es que esa persona es doble. Porque esa persona también está percibiendo, recibe otras cosas en su corazón. Dice que las riquezas del mundo, el afán del mundo, o sea, recibe la palabra, pero recibe el mundo también. Ese es el Evangelio que hay hoy día, lamentablemente. Entonces crecen los dos. Y entonces las personas caminan, hablan de Dios bonito, tienen de Dios, pero también tienen del mundo, están las dos. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Y con el tiempo qué va a pasar? Ese espino ahoga la palabra. ¿Y la hace qué? Infructuosa. Pero hay un solo corazón, dice, el corazón de la buena tierra. Y en Lucas 8:15, usted después lo puede buscar, dice que ese corazón de la buena tierra es el que tiene un corazón bueno.
El corazón bueno es dado por Dios. Dios lo regenera, Dios le da ese nuevo corazón, o sea, Dios ilumina ese corazón. Y ese corazón se vuelve un corazón bueno. Entonces la semilla cae y la persona responde. Responde de una manera irresistible, como lo hizo el apóstol Pablo. Es iluminado. Después usted busca en Hechos 16:14, dice que había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Se cree que era una mujer muy rica, tenía mucho dinero porque ella vendía de las mejores telas finísimas. Tenía un almacén de telas, ella traficaba con telas y tenía mucha plata, y ella estaba en una sinagoga. Y dice que el apóstol Pablo fue a predicar, pero me llama la atención que dice que cuando el apóstol Pablo estaba predicando, dice que el Señor vino sobre Lidia y le abrió el corazón para que ella pudiera comprender la palabra. Hermanos, no es el hombre el que abre el corazón, es Dios el que tiene que venir y abrir el corazón para que la gente entienda el evangelio. A nosotros nos enseñaron mal la palabra, a nosotros nos dijeron, abra usted el corazón a Dios. No, es Dios el que tiene. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está dañado, está podrido, está malo, y el hombre siempre resiste la palabra. El hombre no quiere venir a Dios, no puede, como dijimos la vez pasada. Entonces Dios dice, ¿cómo hago yo para salvar esta humanidad si no pueden? Entonces Dios mismo tiene que venir a través del evangelio, abrir el corazón, dice así a Lidia, y le abrió el corazón. Uy, ¿para qué? Para que Lidia entienda lo que Pablo estaba predicando. Y esa es mi oración aquí. Si alguien todavía no tiene el corazón abierto, Señor, abre el corazón. Ojalá que cuando yo predique el corazón sea abierto. ¿Para qué? Para que pueda entender lo que yo estoy predicando, para que se pueda entender el evangelio. Ese llamamiento irresistible, ese llamamiento especial o interno, se da solamente en los que son llamados por Dios, escogidos por Dios. El tiempo se me fue, pero rapidito, Juan 6:37, otra vez, ahora lo entendemos mucho mejor, cada vez entendemos mejor estos pasajes. Juan 6, mire lo lindo, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Qué dice aquí? Todo lo que el Padre me da, ¿qué pasa? Vendrá a mí. O sea, ¿por qué la gente viene a Cristo? Porque el Padre lo dio. O sea, que si el Padre no lo da, la gente no puede venir. ¿Quién va a venir a Cristo? Los que el Padre le da. Y como el Padre se los dio y vienen a Cristo, ¿qué hace Cristo? No los echa fuera. Ahora miremos el 39, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora Cristo dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, pero ahora, la voluntad de Dios ¿cuál es? Que todo lo que el Padre me dé yo no lo pierda, sino que lo resucite. Dígame, hermano, si no hay garantía de salvación ahí. El otro domingo, el próximo domingo, voy a hablar de esa, la preservación de los santos. Si el Padre lo dio, se lo dio a Cristo, Cristo lo retiene y Cristo dice, y yo lo cuido hasta que resucite. Ahora sigamos mirando, versículo 44, Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí. Hermano, eso es muy claro. Yo no sé por qué la gente pelea con ese versículo. La gente dice, yo puedo ir a Dios. No. Cristo dijo, ninguno puede venir a mí. Si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué la gente va a venir a Cristo? Porque el Padre lo trae. Si el Padre no lo trae, no pueden venir. Pero la gente hoy día enseña, no, todo mundo puede venir. ¿Sabe qué dice la gente hoy día? El hombre tiene la capacidad de resistir o de no resistir. El hombre tiene la capacidad de arrepentirse o no arrepentirse. El hombre tiene la capacidad de creer o no creer. Eso es mentira. El hombre no puede. Por eso Dios tiene que regenerarlo, tiene que darle nuevo nacimiento para que ahora sí pueda. Cuando Dios le da el nuevo nacimiento, lo regenera, entonces ahora sí puede venir. De lo contrario no. Vea, 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo lo resucitaré en el día postrero. Mire el 45, escrito está en los profetas. Como que Jesús dice, bueno, si no me quieren creer, entonces busquen los profetas. Pero está escrito, ¿qué está escrito? Serán todos enseñados por Dios.
Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, oh Padre Santo. Si no es enseñado por Dios, no puede venir a Cristo. Si no aprendió de Dios, no puede venir a Cristo. 64. 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Ahora, ojo con esta palabra que es interesante. Hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Guarde eso. Hay algunos que no creen. Verso 65. Y digo, por eso, o sea, hay algunos que no creen. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Hay algunos que no creen. Por eso ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. ¿Por qué no pueden venir a Cristo? Porque no creen. No pueden creer porque el Padre no les dio que creyeran. No se pueden arrepentir genuinamente porque el Padre no les dio que se arrepintieran. ¿A quién el Padre le da que se arrepienta? A los escogidos, a los que Él escogió, por los cuales Cristo murió. A esos el Padre, el Espíritu Santo los va a traer eficazmente y esos van a venir. Pero ¿cuándo van a venir? Mire, mucha gente, hermanos, a las cuales Cristo escogió, Dios escogió el Padre, Cristo murió, ahorita mismo están en la depravación total y ellos resisten todavía. Se espera que el Evangelio sea predicado, por eso tenemos que predicar el Evangelio, amén. Se espera que el Evangelio sea predicado, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo actúe y a esos que el Padre escogió, por los cuales Cristo murió, el Espíritu Santo les va a dar un nuevo corazón. Y tan pronto tengan el nuevo corazón, ahí viene impregnado el creer y el arrepentimiento, y entonces de una manera irresistible nacieron de nuevo. Vieron a Dios, vieron su depravación, vieron la necesidad y entonces caminan, y cuando yo veo que la gente se está arrepintiendo y cuando veo que la gente está creyendo y la gente está viniendo a la iglesia y la gente está caminando, entonces yo digo, el Espíritu Santo ya hizo la obra de regeneración. ¿A quiénes? A los que el Señor escogió, ¿quiénes? Por los cuales Cristo murió. Pero los demás se quedarán toda la vida resistiendo el llamado. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entonces Dios le dice, ¿y quién eres tú, hombre, para que alternes con Dios? Yo tuve que hacer así. Yo al Señor le dije muchas veces, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y leía, ¿y esto por qué, Señor? Hasta que una vez dije, Señor, me rindo. Insondables son sus conocimientos, insondables son sus pensamientos, mi mente no los puede entender. Si yo sigo averiguando, me vuelvo loco, Señor. Entonces me rindo más bien a tu gracia bendita y digo, bendito sea tu nombre, me rindo, Señor, sé tu soberano, yo soy una criatura finita que no entiende nada, a menos que tú me des la gracia, y lo poco que me dé lo voy a enseñar. Y se me quedó medio mensaje, pero yo tengo aquí 3 cadenas, pero lo voy a llevar a una sola cadena, ya que me es difícil. Tengo textos aquí para decirle, hermanos, que cuando Dios llama a una persona, lo libera y él no viene obligado a Cristo, viene con toda la libertad. Tengo muchos versículos, ahí hay uno para que usted lo lea. Aquí dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cuando fuimos libres del pecado, entonces buscamos la santificación, la santidad. Cuando fuimos libres del pecado, entonces ahora buscamos la justicia de Dios. Cuando no somos libres del pecado, hacemos todo la maldad. Y tengo textos para decirle que la fe y el arrepentimiento son gracias de Dios otorgadas al regenerado. Escuche, la fe y el arrepentimiento son gracias de Dios otorgadas al regenerado, al que nació de nuevo. La fe y el arrepentimiento Dios no se lo otorga a la gente que va a ir al infierno. Por eso ellos nunca creerán y nunca se arrepentirán. Pero quiero terminar en esta mañana. Ay, Señor, ¿cuál de estos? Bueno, mejor los 2 llamamientos evidenciados. Después hablamos de Romanos 8, la cadena de oro, que es bien interesante, pero quiero más bien ir a los 2 llamamientos evidenciados, ya pues para poder cerrar con esta parte. Hechos capítulo 13, 45. Usted lo va a ver allí muy claro, los 2 llamamientos.
Es que hay mucho que decir de esto, por eso después yo voy a volver a predicar esto. Pero Hechos 13:45, mírelo, hermano. Ahí usted va a ver los dos llamamientos, el llamamiento general y el llamamiento especial, el llamamiento externo y el llamamiento interno, la gracia resistible y la gracia irresistible. O el llamamiento eficaz y el llamamiento ineficaz, un llamamiento que no salva a nadie, pero un llamamiento que salva. Es lo que estamos hablando ahorita. Hechos 13:45 dice: pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. Mire, ahí el apóstol Pablo ya tiene como 20 años de convertido. Porque Pablo estuvo 14 años por allá y yo no sé, bueno, por lo menos 15 años de convertido tiene ahí Pablo. Y dice que él está predicando el evangelio a los judíos y dice que ellos rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Así de que, ¿qué puede esperar Orlando? Que me contradigan, que me blasfemen, que me rebatan todo, claro. Pero mire, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, oh santo Dios, la desecharon, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Arriba la rechazan, abajo la glorifican. Y luego dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quién rechazó la palabra? ¿Quién debatió la palabra? ¿Quién criticó la palabra? ¿Quién se opuso a la palabra? Los que no estaban ordenados para vida eterna. ¿Quién abrazó la palabra? ¿Quién recibió la palabra? ¿Quién creyó la palabra? Los que estaban ordenados para vida eterna. Sí, tú. Los que estaban ordenados. ¿Quién creyó? Los que estaban ordenados. ¿Quién los ordenó? El Padre. ¿Cuándo los ordenó? En el consejo eterno. ¿Cuándo fue eso? Antes de que Dios creara algo. Antes de la creación del mundo hubo un consejo eterno allá, y Dios allá eligió y los ordenó para vida eterna. Y luego el evangelio se les predicó y ellos respondieron. Así de que yo puedo ir a un parque, puedo ir a una plaza, a una casa, y la gente va a rechazar, pero hay otros que están quietecitos allí y de repente responden: aquí estoy yo. ¿Por qué respondió? Porque estaba ordenado para vida eterna, estaba ordenado para salvación. ¿Por qué no respondió? Porque todavía resiste, porque todavía Dios no le ha enviado el nuevo nacimiento. Porque quiero decirle, hermanos, mire lo que le voy a decir. Esta niña dijo yo, y le voy a decir algo. De pronto nosotros no lo entendemos en nuestra humanidad, pero Dios puede llamar irresistiblemente a un niño así como ella, y ella puede querer comenzar a venir, a un adolescente. Pueden, y ellos quieren ir a la iglesia. ¿Por qué quieren ir? Porque Dios los llamó ahí, a esa edad. Otros a esa edad no quieren, y entonces se quedan en su casa gruñendo, o llegan a la iglesia gruñendo porque todavía Dios no los llamó. Dios llama a otros de jóvenes, de adultos o de ancianos, mejor dicho. Quiero decirle, cuando una persona nace hasta que se muere, y si es elegido en la soberanía de Dios, Él lo va a llamar en algún momento. Lo cierto es que cuando Dios lo llama y le da el nuevo nacimiento, esa persona de una manera irresistible corre a los brazos de Jesús. Esa no puede aguantar más. Cuando el Señor le dice, porque Dios dice: este lo tengo llamado, este es mío, pero él va a creer allá. Entonces, allá. Cuando él creyó, ¿por qué? Porque Dios allá se le apareció en ese tiempo, no sé, de joven, de adulto, de anciano, y entonces ahí se le aparece Dios y le da el nuevo nacimiento, lo regenera, y él allí de una manera irresistible responde. Pero antes, ¿qué hacía? Siempre resistió, siempre resistió. Lo que yo estoy hablando en esta mañana es que el llamamiento es irresistible, y eso solamente lo hace Dios a través del evangelio, y llega el momento donde la persona de una manera
irresistible, corre hacia el Señor, porque Dios le dio un nuevo corazón. Eso fue lo que pasó con esto. Los demás, ¿qué hacen? Lo rechazan, lo rechazan, lo rechazan. Yo confío que todos ustedes aquí ya recibieron ese llamamiento irresistible, y que ustedes hoy están aquí por la bendita gracia de Dios. Amén. Pónganse de pie, por favor. Después seguimos con lo otro.